el programa País y del esfuerzo que se viene desarrollando y desplegando a nivel nacional. Justamente ese es un tema de apoyo a los sectores muy deprimidos del país y en donde, por ejemplo, se han logrado importantes logros, ¿no? Que permiten ya el desarrollo de pobladores de zonas que están en muchos casos alejados y que a través de este programa social te permite justamente la presencia del Estado. Así es, y estamos hablando de oportunidades hoy día que se le está dando también a los jóvenes y precisamente vamos a hablar de estas iniciativas porque hay una joven del centro poblado que va a estudiar en nuestra capital gracias a estas iniciativas, estos programas que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos en cabina a nuestro invitado, el señor Fidel Pintado Pasapera, director ejecutivo del programa País. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, Michael y Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder llegar a su teleaudiencia. Ahora, es importante el desarrollo y el trabajo proyectado, como bien lo mencionaba Ricardo, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, sobre los cuales está enfocado este programa también del Ministerio de Desarrollo. Michael, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa País, tiene una finalidad pública que consiste en llevar una oferta de servicios del Estado a los centros poblados rurales y rurales dispersos de la Amazonía y del Ande. Es decir, estamos en las comunidades más alejadas donde llevamos los servicios del Estado. Tenemos el encargo de nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, para que esos servicios lleguen además con un alto componente que procure el desarrollo social, familiar, personal y, por qué no decirlo, profesional también de nuestra población. Correcto. Director ejecutivo, ¿cómo está? Buen día. Estaba repasando yo un poco en las últimas horas el trabajo del programa País y podemos, conversar sobre estas caravanas de programa País que llevan servicios esenciales del Estado a más de 36.000 peruanos. ¿En qué consiste esta campaña, por favor? Ricardo, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el programa País tenemos dos grandes plataformas para llegar a las comunidades alejadas. Uno son las PIAs, que son las plataformas itinerantes, estas embarcaciones que van por los ríos de Loreto, de Ucayali y nuestro lago Titicaca también. Y las otras son 510 tambos, que son plataformas que tienen, primero, buena infraestructura de material noble, pero que tienen todos los servicios. Tienen luz, agua, telefonía y servicio de internet. En ambos casos llevamos los servicios de salud, RENIEC, Banco de la Nación, Ministerio de Cultura, van todas las entidades del Estado, tanto en las PIAs como también en los tambos donde llevamos esa oferta de servicio. Pero además de la oferta de servicio, estamos también procurando desde el programa País, y esto es un encargo específico que tenemos de nuestra ministra, de procurar llevar otro tipo de actividades. Por ejemplo, ayudar a que en esas comunidades hagamos intervenciones de capacitación, asistencia técnica, por ejemplo, en módulos productivos. Y así, en estos módulos productivos, Ricardo, tenemos crianza de cuyes, de aves menores, de gallinas ponedoras, tenemos huertos con fitotoldo. Es decir, la idea es generar mejores condiciones de desarrollo económico para nuestra población. Así es, pero lo más importante también es destacar el trabajo que se viene desarrollando en torno a los actores de esa población. Hablamos en el caso específico, por ejemplo, de Fiorella Navarro, de 18 años, una destacada estudiante del Centro Poblado de Costa Rica, del distrito de Pajarillo de San Martín, que gracias a su esfuerzo y haya obtenido la beca 18, va a lograr seguir su carrera universitaria en la ciudad de Lima. ¿De qué manera se le está apoyando a ella y de qué manera se proyecta esa ayuda también a otros universitarios? Michael, Fiorella es un caso palpable de justamente lo que comentábamos, no solamente llevar una oferta de servicios, sino mejores condiciones para esas oportunidades de desarrollo que necesitan, sobre todo en este caso nuestros jóvenes. ¿Qué hemos hecho en el programa País? Desde el año pasado hemos trabajado una alianza estratégica con Pronavec y hemos dicho, si nuestros tambos tienen la infraestructura necesaria, sobre todo el internet, que se enteren los jóvenes de estas comunidades alejadas de la posibilidad que tienen de postular a una beca para poder tener becas integrales, ya sea en un instituto para una carrera técnica o ya sea para acceder, ¿por qué no?, a una educación universitaria.
Fiorella, que es de la comunidad de Costa Rica, justamente tenemos un tambo ahí en esa comunidad en Costa Rica, en el distrito de Pajarillo, postuló a una beca en el tambo. En el tambo fue informada de la posibilidad de postular a la beca, pero además nuestro gestor del tambo le ayudó a llenar todos los formatos y las solicitudes del caso. Y fue entrenada también, y así como ella, han sido 400 chicos de las comunidades donde tenemos los tambos que pudieron tener esta labor. De esos 400 chicos, Michael, 122 han logrado tener una beca con Pronavec. Y esta beca que otorga Pronavec es una beca integral. En el caso de Fiorella, ella va a estudiar aquí en la UPC, en Lima, Relaciones Internacionales. Y es una jovencita que ya ustedes van a tener la oportunidad de tenerla aquí en estudios, que se desenvuelve muy bien y que diría yo elegido muy bien su carrera. Señor Pintado, ¿hay alguna estadística o proyección de en cuánto se esperan reducir las brechas de educación en las zonas alejadas, en estos centros poblados, en donde, por ejemplo, como usted cuenta este caso, en la zona de Costa Rica, pues llegar a veces es un poco dificultoso, para muchos inaccesible, porque la única forma es el transporte por río, el transporte fluvial? Ricardo, el año pasado, el programa País llegó a 730,000 personas. Este año, nosotros esperamos llegar a 850,000 personas a través de las pías y a través de los tambos. Y en los tambos, como muy bien señalaba Ricardo hace un momento, a través de esas caravanas multisectoriales de servicio. Y la aspiración que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de País es poder tener 5.400.000 atenciones en esas comunidades alejadas de la población. Ahora, esa diferenciación entre las pías y los tambos, nos gustaría conocerlos un poquito más para que nuestros oyentes estén más enterados. Claro, Michael, mira, nosotros en el programa País tenemos actualmente 14 pías. ¿Qué son las pías? Nosotros le decimos plataformas itinerantes que llevan servicios a comunidades muy alejadas. Tenemos pías fluviales que las cogestionamos con la Marina de Guerra. Tenemos actualmente 11 pías fluviales. Tenemos una lacustre que va por el lago Titicaca, pero también tenemos pías aéreas. Y en este caso, en Ucayali y en Loreto tenemos 2 pías aéreas gestionadas con la AFAP y con el Ejército Peruano. Estas pías, ya sean las fluviales, la lacustre o las aéreas, van a las comunidades más alejadas de la Amazonía, en Loreto y en Ucayali. Los tambos están ubicados justamente en las comunidades más alejadas, ya sea de la Amazonía o del Ande. Te cuento un dato, Michael. En enero de este año, nosotros hemos inaugurado el único tambo flotante que tiene el Perú. Está en la isla de los Uros Tinito, en Puno. Está a 3 horas y media en embarcación lacustre de Puno. Por primera vez, la población de los Uros Tinito y de las comunidades alejadas tienen la posibilidad de tener una infraestructura con internet, con agua, con luz, suficiente para que las entidades del Estado vayan al tambo y brinden sus servicios. Hemos llevado ya, desde enero hasta acá, 3 intervenciones multisectoriales donde por primera vez RENIEC ha llegado a la comunidad en un tambo para entregar, por ejemplo, DNIs por primera vez a las personas, o para hacer un cambio, o un duplicado, o un cambio de datos, donde el Banco de la Nación también está yendo y los servicios de salud están llegando también a los UROS. Correcto, esto es importante y trascendental el programa que usted nos está explicando. Yo quería profundizar también en cuanto a lo que significa la presencia del Estado en estas zonas, porque en algún momento también he leído y he revisado algunas informaciones de que se puede ver tema de salud, o sea, no solo a través de las plataformas itinerantes, sino a través de la telemedicina, es decir, poder realizar consultas, en muchos casos con especialistas, que lo pueden hacer ya a través incluso del internet y el contacto que pueden tener con estos hospitales, a ver, móviles o itinerantes. Ricardo, tu pregunta me permite señalar lo siguiente. Todas nuestras pías fluviales, la lacustre, tienen incorporada la telemedicina. Ahí tenemos un internet potente
en cada una de las vías que permite en conexión directa con los hospitales de la FAP, con la maternidad de Lima, para poder hacer telemedicina de casos graves que se puedan presentar en la comunidad donde visitamos. Y en los tambos, Ricardo, hace un mes y medio hemos lanzado en la comunidad de Cañaveral, donde tenemos también un tambo, el servicio de telesalud. ¿Qué significa telesalud? Desde las direcciones regionales tenemos enlaces para atender consultas telefónicas desde las comunidades, desde el tambo que están ubicados en las comunidades, para poder acceder a la consulta telefónica, pero no queda solamente en la consulta telefónica, Michael, sino que si es que hay alguna receta, el programa País interviene para que esa receta le llegue a través de la red de salud a la persona que hizo la consulta. Entonces, telemedicina en las vías fluviales y en la lacustre, y telesalud en los 510 tambos que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me parece interesante todo este trabajo que se viene desarrollando, pero a mí me gustaría de repente que nos detalle un poquito más acerca del trabajo que se viene desarrollando en la isla de los Suros. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Puno y pude visitar estas comunidades que durante años han sido postergadas, y poder llegar con este tipo de ayudas, incluso la telemedicina, lo que mencionaba Ricardo, es interesante. Sobre este trabajo que se ha desarrollado en el lago Titicaca, ¿está proyectado también implementar otro tipo de servicios en otras regiones? Michael, mira, en los Suros no solamente hemos llevado ya 3 intervenciones a este tambo inaugurado, sino que, por ejemplo, desde el año pasado, en pleno proceso de construcción del tambo, identificamos una organización de madres tejedoras del tambo, tejedoras y costureras. Ahora, en el tambo, ellas tienen el espacio que les sirve como taller para empezar a producir. Tienen 25 máquinas de coser que están en el tambo y que sirve de taller para ellas. Lo que hay que hacer ahí, y estamos trabajando ya en esa posibilidad, empezar a buscarles y a generarles mercado para que lo saquen de ahí. Y así como en los Suros, estamos por inaugurar también un tambo en Piura. Es decir, la meta que nos ha puesto nuestra ministra Leslie Urteaga es que al finales del 25 tengamos ya no 510, sino 523 tambos en estas comunidades más alejadas del Perú. Claro, y usted mencionaba que el trabajo, claro, se viene articulando de manera importante con estos puntos más lejanos, y nosotros queremos destacar que Radio Nacional llega precisamente, la única señal que llega incluso hasta las zonas de frontera. Estamos hablando de la población de Nauta, de Caballococha, donde, digamos, los accesos son un poco complicados y demanda mucho tiempo también en llegar con ayuda necesaria hasta ellos. ¿Se ha establecido algún tipo de trabajo en estas zonas? Mira lo complicado que suele ser que los servicios lleguen, que hemos tenido casos aquí, ahorita, porque las PIAs ahorita están en plena campaña, en la primera campaña de navegación y de travesía, y tenemos testimonios que en realidad permiten evidenciar el esfuerzo que hace el Estado para tratar de llegar, no solamente de llegar, sino también de salvar la vida de la gente. Tuvimos el caso de un niño de 14 años en una comunidad de la selva que había sido mordido por una culebra. Cuando llegó la PIAS a su comunidad, estaba haciendo una sepsis tremenda. La única posibilidad era sacarlo, porque la PIAS, pese a que tiene servicios médicos, ya no podía, ¿no es cierto?, intervenir solamente la PIAS. Pero inmediatamente se articuló con la red de salud de Iquitos. En este caso, la Marina de Guerra dispuso de una ambulancia que transportó desde la comunidad hasta el hospital de Iquitos y se pudo salvar la vida de ese chico. Y así como el caso que el día de ayer se nos ha presentado. Llegó a una de nuestras PIAs una madre con un problema muy, muy grave de su gestación. Tenía un óbito fetal, y ese óbito fetal podía poner en riesgo la vida, estaba poniendo en riesgo la vida de la mamá. Inmediatamente se hizo toda la gestión con la Marina y con Iquitos para poder sacar, extraer, transportar a la señora a un centro de mayor nivel que le permita extraer el óbito y salvarle la vida. Esas son, Michael, el tipo de intervenciones que se hacen
con las pías y con los tambos en nuestras comunidades. Una consulta adicional, aprovechando y proyectándonos ya hacia dentro de un año, porque se nos viene un proceso electoral. El programa País va a tener también, entiendo, un trabajo allí en el poder transportar, consulto yo, parte del material electoral, de la capacitación, sobre todo a la gente, para el voto bien informado y para que ahora pueda pues ejercer un voto con, digamos, distinto a los últimos 30 años, porque tendremos una cédula con Senado y diputados. ¿Habrá esa participación, alguna alianza con el sistema electoral para ello en el marco de todo este proceso? Ricardo, todavía no tenemos ningún tipo de coordinación, pero como siempre lo hemos manifestado en el programa País, nuestras plataformas, ya sea las pías y los tambos, están siempre a disposición de todo el aparato estatal para que puedan servir, en algunos casos, de centros de información, de centros de almacenamiento o de transporte. Lo hemos hecho ya con el Ministerio de Educación para ayudar en la distribución del material educativo, por ejemplo, en otras circunstancias. Así que no descartamos cualquier tipo de articulación, siempre considerando todos los principios y las normas de la neutralidad que todas las entidades públicas deben tener. Ahora, permítame regresar nuevamente al trabajo que ustedes vienen desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo. El tema del presupuesto viene siendo a veces uno de los principales obstáculos para que se sigan implementando y se siga llegando con esta ayuda hasta estos lugares donde usted nos está mencionando. ¿Está asegurado el presupuesto para realizar todos estos trabajos? Michael, esa es una muy buena pregunta que me permite desarrollar lo siguiente. Con este gobierno de nuestra Presidenta de la República, Dina Boluarte, se han incrementado 2 nuevas pías para el Perú. La Ucayali 1 y la Ucayali 2 fueron entregadas a la Marina de Guerra en el mes de septiembre. Pero además, desde el año 21 son 20 tambos nuevos y este año van a haber 13 más. Entonces, hay la posibilidad de que contemos con el presupuesto que nos ayude a tener más pías, más tambos y desde luego también se nos asigne el recurso suficiente para llegar con nuestras caravanas, con nuestras intervenciones multisectoriales. Y esto me permite, Michael, señalar que existe el compromiso de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para poder ampliar nuestra oferta de servicios justamente aprovechando ese presupuesto. Y ahora estamos, desde el año pasado, con el Ejército del Perú implementando lo que hemos denominado las pías terrestres. ¿En qué consisten las pías terrestres? La oferta de servicios que llevamos en nuestras pías fluviales es la misma que tratamos de llevar con los camiones MAN del Ejército Peruano a comunidades de la sierra. El año pasado estuvimos en la Sierra de Piura, de Arequipa y también en Amazonas. Y este año vamos a hacer 7 caravanas con el Ejército movilizando a estos grandes unidades vehiculares del Ejército Peruano para trasladar. Y eso implica el presupuesto que se nos asigna nos permite hacer eso. Así es. No sé si tienes alguna inquietud, Ricardo. Sí, sin duda es importante, gravitante el trabajo que desarrolla el programa País. Y yo quería solo graficar esto con nuestro invitado en el sentido de que cada oportunidad que llegan las embarcaciones y que llega toda la dotación es prácticamente una fiesta, ¿verdad? Porque además de los pagos o por los beneficios, por ejemplo, para Pensión 65 o para cualquier otro programa social, llegan además, como lo decían RENIEC, llega al Ministerio de Salud, es decir, ¿cómo se informa a la población, cómo se alerta a la población de todo este trabajo y los beneficios que van a haber, que incluye incluso la capacitación, como usted nos explicaba? Ricardo, mira, el trabajo de acercamiento de una pías, por ejemplo, en Loreto y en Ucayali, y en el mismo Puno, a través del lago, no es solamente un trabajo que consiste en equipamos la pía y vamos a la comunidad. Hay un trabajo de un mes antes, no solamente de preparación de los servidores que van a ir en las pías para que, por ejemplo, tengan en cuenta toda la pertinencia cultural que implica acercarse a esas comunidades. Y ahí el agradecimiento porque el Ministerio de Cultura
siempre está con nosotros. Pero en relación a las comunidades, Michael, Ricardo, un mes antes, equipos de cultura y de MIDIS a través del programa País van a las comunidades para coordinar con los SAPUs, con las autoridades locales y decirles, va a llegar la PIAS y solicitamos el permiso y la autorización de la comunidad para llegar. Hasta ahora, ese trabajo previo que hace cultura y que hace País ha servido y ha dado sus frutos, porque cuando llega la PIAS, como decía Ricardo, además de ser un día festivo para la comunidad, es lindo ver el pabellón nacional flameando en un palo que no es un mástil, como el que nosotros conocemos, es una madera y ves a la bandera nacional que recibe la PIAS, porque hemos llegado a esas comunidades. Pero además, las autoridades comunales previamente visitadas, previamente solicitadas en su permiso para el ingreso, trabajan con nosotros esos 2 días o un día que está la PIAS ahí. Don Fidel, permítame un poco complementar la pregunta de Ricardo, porque ¿qué trabajo se viene haciendo con los alcaldes para poder llegar a estas comunidades y poder identificar que dentro de su jurisdicción hay población vulnerable? Michael, la herramienta principal que tiene el programa País es la articulación. Y la articulación con los 3 niveles de gobierno para poder hacer que los servicios del Estado lleguen, articulamos con los sectores para que vayan. Y va agricultura, y va cultura, va produce, todos los ministerios. Pero también articulamos con los gobiernos regionales para que, por ejemplo, sus direzas, sus jerezas, también estén con nosotros, como así lo van en las PIAS o vayan con nosotros a los tambos. Pero además, con el gobierno local, los gobiernos distritales, Michael, son aliados necesarios con nosotros, porque ellos en su distrito tienen, por ejemplo, oficinas para personas con discapacidad, la SOMAPED, con las que trabajan derechos para personas con discapacidad, trabajan el tema de la certificación de discapacidad severa que también tenemos nosotros, y todo lo hacemos en alianza y articulación con ellos. Perfecto, es interesante, don Fidel, poder conocer cómo está estructurado el Estado y de qué manera se puede llegar a trabajar de manera organizada y transversal, como usted bien lo menciona, con diversas entidades para beneficio de la población. Estuvo conversando con nosotros el señor Fidel Pintado Pasapera, director ejecutivo del programa País aquí en Radio Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a Radio Nacional. 9 de la mañana, 27 minutos, es momento de hacer nuestra pausa y regresamos aquí en Radio Nacional, 103.9 de la FM, nuestra frecuencia en Lima.